Listo, ya está grabando y ahora vamos a, voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, entonces ya está. Vamos a empezar con cálculo de predicados. El tema que creo que ustedes ya también lo estudiaron anteriormente en su curso de matemáticas discretas, aunque no sé hasta qué detalle. Lo que voy a ver ahora es sobre todo detalles de sintaxis que incluso pueden parecer un poco aburridos al principio. Y bueno, no solo lo parecen, son bastante aburridos al principio. Después el lenguaje se pone interesante, por supuesto, ¿no? Entonces, empiezo con la sintaxis, pero antes un poco de motivación de por qué necesitamos el cálculo de predicados, porque siempre uno puede decir, ¿y para qué, no? No tenemos ya un lenguaje lógico, el cálculo de proposiciones que se porta muy bien, que tiene todas las propiedades que vimos en la clase anterior, ¿para qué queremos más? Y bueno, la respuesta es, el cálculo de proposiciones nos permite demostrar todo lo que querríamos demostrar de acuerdo con una noción intuitiva de lógica. Por ejemplo, tenemos este caso clásico. Se trata de un silogismo muy viejo. Aquí está con un ejemplo de elefantes, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Todos los mamíferos son vertebrados, el elefante es un mamífero, por tanto el elefante es vertebrado. Ajá. Entonces, voy a formalizar este ejemplo utilizando el cálculo de proposiciones. Vean que aquí hay tres afirmaciones diferentes que en principio pues no se pueden descomponer en oraciones más simples. Entonces, por esa razón, las formalizo así. La primera, P, todos los mamíferos son vertebrados. La segunda, Q, el elefante es un mamífero. Y por lo tanto, de esto yo quiero concluir que de P y Q se sigue R, que es el elefante es vertebrado. Y pues claramente este es un argumento inválido, ¿no? Vean cómo hay asignaciones de verdades de verdad que no lo hacen verdadero. Le asigno a P verdadero, que es una proporción atómica, Q verdadero es una proporción atómica, ambas premisas entonces son simultáneamente verdaderas, y le asigno a R falso, que es otra proporción atómica. Entonces se vale y esa asignación de valores de verdad me muestra que el argumento es inválido. Pero intuitivamente algo me dice que esto debería ser verdadero, que este argumento no es falso, ¿no? Yo presenté un argumento sobre borogobos y misófilos en la introducción del curso, ¿se acuerdan? Es exactamente el mismo argumento desde la perspectiva de la lógica y les dije que esto era un argumento válido. Entonces vamos a ver cómo ampliando la expresividad de nuestro lenguaje podemos capturar este de que argumentos como estos son válidos. La validez va a residir en que aquí estamos hablando de la relación entre distintas clases, vertebrados, mamíferos y elefantes, y estas clases pues sí se pueden expresar en el cálculo de predicados, pero no se pueden expresar en el cálculo de proposiciones. Entonces, para esto necesitamos ampliar el lenguaje. Vamos a ampliar de tal manera que vamos a analizar parte de la estructura interna de una proposición. No todo porque pues, la lógica no captura todo lo que está en la gramática de una lengua natural, por ejemplo, que es como solemos pensar los seres humanos, pero sí va a capturar una buena parte de las relaciones entre objetos, tanto como lo que nos interesa para las matemáticas, por ejemplo, para la computación. Ajá. El lenguaje en cuestión nos va a permitir referirnos a objetos, ya sea a clases de objetos o a objetos particulares y a relaciones entre estos objetos. Eh, Vamos a poder razonar utilizando estas relaciones con nuevas conectivas que van a ver cuáles son los cuantificadores. Y este lenguaje que voy a presentar se conoce como cálculo de predicados de primer orden. ¿Por qué cálculo de predicados? Porque la noción fundamental nueva va a ser la de predicado. ¿Por qué de primer orden? Porque estos predicados nos van a permitir describir propiedades de objetos de nuestro lenguaje, pero no propiedades de objetos, no propiedades de conjuntos de objetos, sino de objetos directamente. Si pudiéramos hablar de conjuntos de objetos, sería cálculo de predicados de segundo orden. Si pudiéramos hablar de conjuntos de objetos, sería predicados de tercer orden. Y si no le ponemos cota a esta posibilidad de hablar de objetos, de conjuntos, de conjuntos, de conjuntos de objetos, se llamaría cálculo de predicados de orden superior.
Entonces nos vamos a quedar con el primer orden. Primer orden es muy expresivo, nos permite hablar de muchísimas partes de las matemáticas, pero no todas. ¿No? Tiene también sus limitaciones. Sin embargo, es un buen punto de partida para, digamos, una vez que uno tiene cálculo precoz de primer orden, pensar en cómo generalizarlo a órdenes superiores no es tan complicado. Voy a presentar, antes de pasar al lenguaje propiamente, un ejemplo de qué tipo de cosas podremos capturar con este lenguaje de cálculo predicado. Ajá. Aquí tenemos un mapa de la Unión Europea. Todo el mundo lo reconoce. Aquí está este país problemático al que desafortunadamente no quieren dejar entrar a la Unión Europea, que es Ucrania. Y acá tenemos este otro país más problemático todavía, que es el Reino Unido, que decidió salirse de la Unión Europea. Lo que está en verde, en distintos tonos de verde, es la Unión Europea actual. Entonces, podemos nosotros hablar de relaciones entre estos países. Vean, estos países en el mapa es obvio que algunos son contiguos a otros. Ajá. Francia, por ejemplo, tiene como vecinos a Luxemburgo, a Bélgica, a Alemania, a España, ajá, Italia. En cambio, Irlanda no tiene ningún vecino en la Unión Europea. Es una zona insular. Hasta hace poco que el Reino Unido estaba ahí, pues era su vecino, pero ya no está. Entonces, es un caso de un país aislado en la Unión Europea. Todos los demás me parece que tienen al menos un vecino que es parte de la Unión Europea. Ah, no, Chipre es otro caso. Chipre es otro país que está aislado. Entonces, bueno, tenemos aquí este mapa. Bien, y podríamos pensar además no nada más en relaciones entre países, sino en valores absolutos de otros países. Por ejemplo, aquí tengo las áreas, de todos los países de la Unión Europea. Como pueden darse cuenta, algunos son muy pequeños, como Luxemburgo, y otros pues son relativamente grandes. El más grande de ellos es Francia, aunque me parece que en la cifra que estoy dando aquí, está incluida la Francia no continental, que tiene un estatus extraño dentro de la Unión Europea, pero me refiero a Guyana y las islitas que son parte de Francia, ¿no? Entonces, están incluidas aquí. La Francia continental, la que está en el mapa que acabo de presentar, tiene como 500.000 de kilómetros cuadrados nada más. Bien. Entonces, bueno, aquí están algunos más grandes que otros. Ah, Malta es un país particularmente pequeño y también es un país aislado. Ajá, es una isla, no tiene vecinos. Bien. Entonces, bueno, aquí se hacen algunas observaciones como las que ya hice verbalmente, ¿no? Los vecinos de Francia, pues son numerosos, ajá, Alemania, Bélgica, España, Luxemburgo, Italia. El vecino de mayor área de Francia es España, como pueden ver en el mapa, si no tienen dudas. Bien, Italia, pues es relativamente pequeño, España es más grande, es casi tan grande como Francia continental. Ajá, Bélgica, en cambio, es muy pequeño, Luxemburgo es muy pequeño, Alemania es de tamaño mediano, ¿no? Entonces, España tiene como vecinos a Portugal y Francia, pero de estos dos vecinos, el de mayor es Francia. Eh, mm, Entre todos los vecinos que tiene un país, hay uno que tiene el área mayor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la tabla, ningún país tiene la misma área que otro. Hay casos extremadamente similares, por ejemplo, vean, Letonia y Lituania, que son países gemelos en muchos sentidos, pues también tienen un área muy parecida, pero no es exactamente igual, ¿no? Entonces, alguno tiene un área mayor que otro. El país más pequeño de la Unión Europea es Malta y Francia es el más grande. Ujú. Aquí pues, estoy recordando que Polonia y Austria son vecinos de Alemania y de estos dos vecinos, el de mayor área, bueno, el vecino común de Austria y Polonia de mayor área es Alemania. Esta es otra cosa que podríamos observar. Por ejemplo, tomo dos países, Austria y Hungría, por ejemplo, me fijo en sus vecinos comunes. Vean, ellos tienen como único vecino común, me parece que a Eslovaquia. Ah, no, también Eslovenia es un vecino común. Eslovenia tiene frontera con Austria, con Hungría, Eslovaquia también. Pero aquí claramente en el mapa se ve que el vecino de mayor área común a Austria y Hungría es Eslovaquia, ¿no? Ese tipo de cosas pues las podemos hacer en lengua natural y vamos a ver cómo las podríamos hacer también en el caso del cálculo de predicados. Ajá. Bien, todas estas afirmaciones que acabo de hacer no se pueden hacer en el lenguaje de cálculo de proposiciones, o se pueden hacer de manera trivial, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de estas oraciones es una fórmula atómica, y pues entonces todas estas relaciones que alcanzan a observarse
entre países se pierden cuando lo hacemos con proporciones atómicas, ¿no? Entonces, aunque sí se puedan expresar en un sentido, no se puede observar las interrelaciones que estoy mencionando entre países. Eso es lo que no se puede expresar en el cálculo de proposiciones. Para hacerlo, entonces voy a presentar el lenguaje de cálculo de proposiciones. Vean, el lenguaje de cálculo de proposiciones, como es más complejo, lo vamos a definir por capas. Y van a ser más capas que simplemente las de una definición libre e inductiva. Vamos a tener dos etapas principales. La primera etapa me va a permitir definir los términos del cálculo de predicados. Ajá. Estos términos se van a referir a individuos dentro de un universo. En mi ejemplo, el universo pues a estas alturas debe ser obvio, obviamente el conjunto o los países de la Unión Europea. Bien, entonces vamos a referirnos por medio de términos a estos individuos y los términos pueden ser de tres tipos, bien, pueden ser constantes, pueden ser variables y pueden ser términos funcionales, términos que resultan de aplicar funciones a otros. Las constantes se denotan con el siguiente conjunto, vean, C0, C1, etcétera. Tenemos aquí un conjunto, pues infinito, numerable. Y las variables las denotamos de una manera muy similar, pero con las letras X, Y, Z, y estas mismas letras con un subíndice, 0, 0, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también son un conjunto infinito numerable. Ajá. Entonces, a partir de estos dos conjuntos, que ustedes pueden pensar, me regreso un poco, como los elementos básicos de mi conjunto de términos, los voy a definir inductivamente. Entonces, aquí ya tengo los elementos atómicos, son constantes y variables, la unión de ambos. Ajá. Vamos a definir inductivamente el resto. Entonces, quedamos que las constantes son términos, las variables son términos, y si yo ya definí los términos T1 hasta Tn, entonces el término siguiente también cuenta. ¿Cómo es el término que estoy definiendo? Un término nuevo se define entonces así. Vean, la letra F seguida de un índice y de un subíndice y un supraíndice. Ajá. Y después paréntesis y los términos que yo había definido anteriormente, separados por comas. Los puntos suspensivos son simplemente para indicar que aquí van T2, T3, T3, T4, etcétera, hasta llegar hasta Tn y un paréntesis acá. Este también va a ser un término. Ajá. Aquí N representa el número de argumentos de la función denotada por f. Esto es un símbolo que más adelante vamos a decir denota una función. Entonces, ¿cuántos argumentos tiene esa función? Pues tiene n argumentos. La k, en cambio, pues simplemente es un identificador. Si yo tengo dos funciones con dos argumentos, digamos, o tres funciones con dos argumentos, para distinguir entre estas funciones, voy a utilizar la k. Voy a decir que la primera va a ser f1n, la segunda va a ser f2n, la tercera f3n. Entonces, esta k es simplemente un identificador. eh, bueno, y finalmente lo que hago es que aquí hago la cerradura por arriba, digo, pues todo el lenguaje que incluye todas estas cadenas de símbolos es el que me interesa y me interesa el más pequeño que es cerrado bajo estas operaciones, bajo la operación de crear nuevos términos. Entonces eso lo digo aquí en 4. Los términos se pueden crear con una finita de aplicaciones de las reglas anteriores. Y al conjunto de términos lo voy a denotar con la letra T. Entonces, ¿quedó clara la idea? A ver, déjenme ver si tengo ejemplos. No tengo ejemplos. Entonces sería bueno que pusiera algunos ejemplos. Permítanme un momento. Voy a cambiar de estilo de presentación. Y voy a escribir ejemplos. Primero comparto toda la pantalla. Ahí está. Y aquí en el blog, todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Podemos poner algunos ejemplos. Vean cómo este es un término. X2 es un término también. Y tendría que F2, 1 de C, X2 también es un término. Pero vean cómo F3
1 de C, X2 no es un término porque aquí hay un problema. La 3 me dice, necesitas 3 argumentos y aquí solo tienes 2. Ajá. Entonces, es aquí donde tenemos un problema. Está fallando nuestra definición por esa razón. Ahora, yo puedo hacer términos con base en otros términos funcionales. Por ejemplo, podría definir este otro término, F3,1 nuevamente, de F2,1 de C, X2 y aquí tengo un solo término, tengo acá, digamos, y tengo finalmente C1. Esto también es un término. Entonces, mi definición lo que hace es decirme cómo, a partir de términos básicos, que son estos, estos son parte de los términos básicos, construyo nuevos términos funcionales, y esto lo pasa en un solo paso, como el ejemplo que tengo aquí, o en 2 pasos, como el ejemplo que tengo acá. Este está en la fase 1, y esto completo está en la fase 2. Entonces, queda clara la idea de qué son términos y cómo se construyen. Y cómo no se construyen, nada más, ¿no? Bien. Bueno, espero que sí. Entonces déjenme regresar a las láminas solamente. Ahí está. Están viendo las láminas, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, pero si se dan cuenta, los términos no nos dicen nada. Los términos es como, ¿cómo decirlo? Denotan objetos, pero no hacen afirmaciones sobre los objetos. Es como si yo les dijera Juan, Francisco, Laura, alguien. O sea, eso no dice, no está afirmando nada, ¿no? Tendría que ampliar mi lenguaje para poder hacer afirmaciones. Entonces, la ampliación del lenguaje la vamos a definir aquí. Vamos a definir las fórmulas de nuestro lenguaje. Observen cómo aquí voy a usar solo el término fórmulas. En realidad, el cálculo de proposiciones, en muchos libros se van a encontrar que la gente se refiere a las proposiciones, ya sean atómicas o compuestas, como fórmulas también, y eso es correcto, también las podemos llamar fórmulas. Entonces, aquí pues vamos a usar el término fórmulas. No podemos hablar de proposiciones porque no las hay, eso sí. Entonces nos quedamos con la palabra fórmulas. Y voy a decir, con estas fórmulas sí me van a permitir hacer afirmaciones sobre los objetos que forman mi universo. La primera fase de las fórmulas, digamos su conjunto atómico, vean cómo hay un conjunto atómico de las fórmulas que no es el mismo que los términos. Entonces, para que vean que son dos conjuntos disjuntos. Una cosa son los términos y otra cosa son las fórmulas. Aunque los términos van a aparecer como componentes de las fórmulas, no son fórmulas por sí mismos. Entonces, las fórmulas atómicas las denoto por esto, por pred sub A de atómico, y las voy a construir así. Yo tomo términos que haya construido anteriormente, como los que vimos en la definición de la lámina anterior y en la hoja del blog, ese tipo de cosas. Construyo n términos como esos, y a esos términos los precedo por la letra P con un supraíndice y un subíndice. Bien. Aquí voy a exigir, igual que antes, que el supraíndice sea mayor o igual que 1. Y el índice, pues nada más por simplicidad, también pido que sea mayor o igual que 1. Podría aceptar como subíndice al 0, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí tengo, a partir de 1. Entonces, nuevamente, n va a representar el número de argumentos que tiene una fórmula. La fórmula atómica tomó como argumentos términos. Y la K lo que hace es un identificador. Nos dice, bueno, si tienes varios predicados con el mismo número de argumentos, o sea, varias de estas P's, la P es de predicado, obviamente, varias de estas P's con el número de argumentos, para distinguirlas entre sí, pones distintos subíndices. Acabo de notar que aquí tengo un error. Por favor, en la lámina 9 hay un sub y le falta una I, ya se dio cuenta, a la palabra subíndice. Ahí está. Bien. Ahí, voy a usar los subíndices para eso, para distinguir
a los distintos predicados con el número de argumentos. Y el conjunto de fórmulas se define inductivamente también. Entonces tenemos que el conjunto básico son las fórmulas atómicas. Y voy a tener que, si ya cuento con dos fórmulas, alfa y beta, también son fórmulas no alfa, alfa o beta, perdón, alfa o beta, sí, alfa y beta, alfa implica beta, y alfa sí, solo sí, beta. Y en este punto me van a decir ustedes, oye, esto se parece mucho a cálculo de proposiciones. Y la respuesta, pues sí, sí se parece mucho. Es un lenguaje que va a contener todo lo que tienes en el cálculo de proposiciones y más. Todavía me falta la parte realmente novedosa. Bueno, aquí ya hay un elemento de novedad, por supuesto. Las fórmulas atómicas no son proposiciones, son cosas que contienen términos. Ajá. Pero el segundo elemento novedoso está aquí, en la cláusula 3. Yo tomo una fórmula y tomo una variable, vean, y entonces a partir de esta fórmula y esta variable puedo definir nuevas fórmulas. El primer tipo va a ser así, vean, el símbolo de cuantificador universal, que ustedes seguramente ya conocen, si no, pues se los presenta, aquí está, y se lee como para toda X alfa, o para toda X alfa, o alfa vale de todos los X, de todos los elementos del dominio, muchas formas, pero es la lectura más sencilla es para toda X alfa. Y el otro cuantificador existencial se lee como, pues existe X tal que alfa. Ahí está, esa es la lectura más simple. Puede haber muchas otras. Hay una X que cumple alfa, alfa es cierta de una X, como ustedes quieran leerlo, pero lo más sencillo es decir, existe X tal que alfa. Ajá. Estos símbolos, si les interesa un poco su origen, vienen del hecho de que en tipografía antigua relativamente me refiero a este lenguaje se inventó a finales del 19, entonces digamos que del 19 para acá, pues no había muchos símbolos en tipografía, lo que había son las letras del alfabeto. Entonces a alguien se le ocurrió que si volteaban de cabeza a la A, pues ya teníamos este símbolo de predicado, y pues voltear de la cabeza, ¿por qué la A? Porque la A es el all en inglés. Entonces pues la volteamos de cabeza y ya tenemos el símbolo de cuantificador universal. Y este otro, lo que hacemos es voltear de cabeza una E. Ajá, y tenemos entonces el símbolo de cuantificador existencial. Ajá, la E de exist. Ajá, entonces ahí está, pues es el origen de estas cosas. A falta de símbolos, pues se voltea de cabeza el símbolo. En aquella época se construía, se imprimía casi todo con tipos móviles. Es decir, estos cubitos que se ponen uno al lado del otro en línea y que en el relieve tiene la forma de la letra que se va a imprimir. Ajá. Entonces, por eso la operación de voltearlo de cabeza es practicable. Bien, entonces estas son las fórmulas cuantificadas del cálculo de predicados. Y ponemos la cláusula de costumbre, ¿no? La que nos permite hacer la cerradura inductiva por arriba. Solo lo que se puede crear con un número finito de aplicaciones de estas reglas es una forma del cálculo de predicados. Al conjunto de fórmulas de cálculo de predicados los voy a llamar así, PRET. ¿Se acuerdan que de proposiciones era P? De proposiciones, por supuesto, PRET es para distinguirlo, los dos empiezan con P, entonces escribo un pedacito más de la palabra. Entonces, PRET es el conjunto de fórmulas de cálculo de predicados. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bien, bueno, me imagino que la gran mayoría, si no es que todos ustedes ya estudiaron esto, probablemente con una terminología relativamente distinta, pero básicamente con los mismos símbolos. Bien, ahora viene este tema que es de variables libres y ligadas, al que voy a regresar después, es parte de los pedazos aburridos del cálculo de predicados. Entonces vamos a dejar un poco lo aburrido por el momento y regreso a el ejemplo de la Unión Europea. ¿Por qué razón? Pues porque pues espero que la geografía sea menos aburrida que la manipulación de símbolos. A mí la lógica me gusta mucho, espero que a algunos de ustedes también les vaya a gustar. Hay alumnos, no, estadísticamente pasa, casi siempre hay un alumno de este curso que termina haciendo una tesis o un trabajo en lógica, entonces no es tan raro que ocurra. Pero no sé si a la mayoría les parezca interesante o no, pero la parte de manipular símbolos a todos nos parece aburrida, y eso me incluye a mí. Ajá.
Entonces vamos a ver ese ejemplo y vamos a ver cómo lo que aparecía en ese ejemplo lo podemos expresar ahora con el lenguaje de cálculo de predicados. Bien, entonces tenemos esto. Vamos a suponer que queremos designar la relación queremos decir que dos países son vecinos y vamos a decir que el país X y el país Y son vecinos. Lo decimos de esta manera. Vean cómo estoy escogiendo deliberadamente X y Y para referirme a dos países indeterminados. Son variables. Entonces, para decir que son vecinos, voy a escoger el predicado uno de los argumentos, P12. Entonces tengo este predicado y entonces digo que P12 de X y Y. Eso afirma que el país X y el país Y son vecinos. Ahora, si yo tomo un país y me pregunto por su vecino de mayor área, se dan cuenta que esto me está remitiendo a un solo valor. Es decir, lo puedo ver como una función. Tomo un objeto y obtengo a cambio un objeto único. No es que un día obtenga uno y al día obtenga otro día obtenga otro. Es un objeto único. Entonces tomo el país X y F11, este símbolo funcional, me regresa al vecino de mayor área de ese país. ¿Por qué 1, 1? Pues porque el argumento es un solo país, por supuesto, y 1, pues porque es la primera función que introduzco. Entonces, ahí está, le pongo el número 1. Ahora, si quiero denotar al vecino común de mayor área de los países X y Y, nuevamente como en la Unión Europea todos los países tienen área distinta, entonces lo que estoy buscando es el vecino común de dos países, los vecinos comunes de dos países, pero solo uno de ellos es el de mayor área. Entonces lo puedo denotar por una función de dos argumentos. Dame dos países y te digo quién es el vecino de mayor área de esos dos países. Esta función es una función parcial, por cierto, porque yo puedo darles Hungría e Irlanda y el resultado es que no tienen vecinos en común, ¿no? Entonces ninguno de ellos es el de mayor área, por supuesto, ¿no? Pero eso no importa, en términos lógicos, la función no tiene por qué ser total. Ahí está. Ahora, vamos a suponer que quiero representar de manera concreta países que tienen nombre, no simplemente esto un país, el otro país, sino países con nombre. Entonces tengo España, Portugal y Francia. Estos son países concretos. Entonces, para representar individuos que yo ya identifiqué, voy a utilizar constantes. Entonces digo que la constante C representa España, la constante C1 representa Portugal y la constante C2 representa Francia. Entonces, vean cómo aquí afirmo lo siguiente, que C1 y C2 son vecinos. Acuérdense que este predicado me habla de vecindad. Bien, es cierto, España y Portugal son vecinos. Y C2, y C2 también son vecinos. O sea, acuérdense que C es... aquí hay un error, perdón. Este es un error de hecho. Ajá. Eh, porque, sí, no, sí es España. España es vecina de Francia. Pensé que C era de Portugal. Ahí está. España es vecina de Francia también. Entonces, España es vecina de Portugal y España es vecina de Francia. Pero el vecino de mayor área de España es Francia, porque Portugal pues es más pequeño. Entonces ahí está, F11 de C es C2. Ahora, supónganse ustedes que ahora Malta es C3. Y P11 es el predicado que me dice, es el país más pequeño de la Unión Europea. Entonces, esta afirmación es cierta, se dan cuenta, P11 de C3, el país más pequeño de la Unión Europea, es Malta. Lo puedo decir entonces con los símbolos. Y si ahora tengo otro predicado, vean, es también de un solo argumento, pero les pongo el subíndice 2 para distinguirlo de este predicado. Este predicado me dice cuál es el país más grande de la Unión Europea y entonces resulta que el país más grande es Francia, que estoy representando con C2. Entonces también lo puedo afirmar aquí en el lenguaje de cálculo de predicados. Ahora tomo nuevas constantes, C4, C5 y C6. Y se las aplico a Alemania, Polonia y Austria. Ahí está, son los países de otros países constantes. Entonces yo sé que Alemania es vecino de Polonia, y Alemania es vecino de Austria. Y por otro lado sé que Alemania es el vecino de mayor tamaño de Polonia y Austria. El vecino de mayor tamaño dentro de la Unión Europea, recuerden, porque en Europa está
Rusia, aunque en este caso Rusia no es un vecino común de Austria, es vecino de Polonia, pero no de Austria. Entonces, bueno, no es irrelevante. Es Alemania, entonces el vecino de mayor tamaño de Polonia y Austria. Ajá. Pero vean cómo estas afirmaciones son sobre países concretos. Yo podría decir cosas más generales, por ejemplo. Si un país es el más grande de Europa, entonces es el vecino de mayor tamaño de entre sus vecinos. O sea, porque, pues sí, yo no podría decir que el vecino de mayor tamaño de Italia y Austria, por ejemplo, es cierto país, y resulta que ese país más bien es Francia, el vecino mayor de los países, digamos. Déjenme pensar en dos países que tengan como vecino a Francia. Bélgica y Alemania, por ejemplo. Ajá, su vecino de mayor tamaño es Francia. Pero Francia además resulta que es el país más grande. Entonces no podría ser cierto que si Francia es el vecino de mayor tamaño digo, es el país de mayor tamaño, no podrá ser que alguien sea el vecino común de Bélgica y Alemania que sea más grande que Francia. Eso es lo que estamos diciendo en esta oración, en este enunciado. Ajá, para toda X, para toda Y, si X es el país ajá, más grande de Europa, entonces, y X es vecino de Y, entonces el vecino de mayor tamaño de X es Y. Es lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a decir otra afirmación, yo creo que es un poco más interesante, que es que la vecindad entre países no es transitiva, es decir, el vecino de mi vecino no es mi vecino necesariamente. Entonces, eso lo hacemos aquí. Existe una X, existe una Y, existe una Z, tal es que X y Y son vecinos, Y y Z son vecinos, pero X y Z no son vecinos. Digo, eso se puede observar fácilmente en el mapa, por ejemplo, un caso así. Hay mapas en los que esto tal vez no pasaría, pero en este sí pasa. Vean, por ejemplo, aquí está. Ajá. Portugal es vecino de España, España es vecino de Francia. Ajá. Resulta que tenemos X, Y y Z, pero Portugal no es vecino de Francia, ¿no? Entonces X no es vecino de Z. Eso es lo que estoy diciendo aquí. La vecindad no es transitiva. ¿Y qué más? Esta es una aclaración importante. Esta aclaración la escribí también para mi curso del posgrado en Filosofía de la Ciencia, como les dije, de lógica, alumnos de aquí el posgrado. Aquí a lo mejor no tengo que explicarlo tanto, porque ustedes pues ya estudiaron las funciones, saben que es una función y saben que es una propiedad de elementos de un conjunto. Entonces aquí podemos pensar que el símbolo de predicado nos representa una propiedad de elementos de un conjunto cuando n es mayor que 1, que 1 el conjunto en cuestión es un conjunto de neadas, y una función, en cambio, lo que nos da es un valor concreto, ¿no? Un objeto único. Entonces, es importante mantener esta distinción entre predicados y funciones, porque pues yo puedo utilizar los predicados para construir fórmulas atómicas, no puedo utilizar las funciones para construir fórmulas atómicas. Es un error que cometen muchos mis alumnos del otro posgrado. Eh, Aquí no lo he visto poco, pero lo estoy diciendo por si acaso, ¿no? Por si a alguien se le ocurre hacerlo, ¿no? Eh, Vean cómo los predicados pues, son relaciones entre objetos, pero me podrán decir ustedes que, sí que estudiaron de álgebra superior 1 y 2, pues que las funciones también son relaciones. Si los predicados son relaciones, las funciones también son relaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recuerden que las funciones son relaciones de un tipo muy particular, mientras que los predicados son relaciones sin restricciones. Las funciones tienen la particularidad de que X está relacionado con y X está relacionado con Z, Y y Z tienen que ser el mismo objeto. Entonces, en algunos casos podríamos pensar en que nos conviene formalizar una función como una relación. Más adelante voy a presentar un caso así. Y esos casos, pues sí, son legítimos. Es decir, a mí un concepto me gusta más como relación, pues ponlo como relación. Lo que no se puede es lo contrario, por supuesto, no toda relación se puede representar como una función. Ajá. Vean, aquí tengo esta sucesión. El primer elemento de la sucesión es 1, el segundo es 4, el segundo es 9. Esta notación para filósofos, ustedes habrán puesto paréntesis anular, 1, 4, 9. O sea, son los elementos de la función, no su índice. De la sucesión, no su índice. Entonces la sucesión es 1, 4, 9, 16. Ya se dan cuenta que esta sucesión lo que hace es la sucesión de los cuadrados, de los naturales.
Y esta sucesión la podemos representar pues así, o la podemos representar como una sucesión de pares ordenados. Al tomar la versión de pares ordenados, vean que es posible entonces representarla de dos maneras. La primera forma la podemos ver como una función directamente, con esta regla que me dice que uno va a su cuadrado, dos va a su cuadrado, etc. Y la segunda representación, pues podremos pensarla como una relación de dos argumentos. El primer argumento es el número, el segundo argumento es su cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos las podríamos utilizar. Como les dije, lo inverso no vale, no toda relación se puede representar con una función. Sea el vecino, por ejemplo, en el ejemplo que puse, si ustedes toman a Francia y me dicen, le aplico la función de dame su vecino, pues la respuesta es que no es una función, porque Francia tiene más de un vecino. Está el vecino de Bélgica, Italia, España, Luxemburgo. Entonces tiene más de un vecino en la Unión Europea. Entonces, eso es importante, aunque yo creo que ustedes ya manejan todas estas ideas formal o intuitivamente. Bien, bueno, entonces ya terminé con esta presentación intuitiva y lo que me falta es lo que les decía, la parte aburrida de definir variables libres y ligadas, definir fórmulas cerradas y utilizar estas definiciones para presentar el concepto de sustitución. Yo creo que es un buen momento de detenernos, ¿les parece bien? Y regresamos a esto el viernes, más bien, para presentarlo todo de un solo jalón. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Sí, está bien. Sí, está bien, Sí, profesor. profe. Perfecto. Bueno, ¿dudas sobre lo que he presentado hasta el momento? ¿No? Bien. Bueno, entonces voy a detener la presentación primero. Ya está. Y voy a detener la grabación ahora.